Hola a todos, mi nombre es Héctor Alexis Pardorango, soy estudiante de Zootecnia en la Universidad Nacional Abierta de Distancia. El día de hoy vengo a socializar la unidad 1 en la tarea 2 para la asignatura de Fundamentos de la Morfofisiología Animal. Antes de empezar, me gustaría hablar de la importancia del estudio de la anatomía animal, y es que esta es una herramienta que nos va a permitir como zootecnistas entender y además identificar las estructuras del cuerpo de los diferentes animales que van a estar en las producciones. También nos van a ayudar a saber cuando hay anomalías dentro de la misma y asimismo poder modificar sus entornos. El entender estas estructuras nos va a poder permitir brindarles espacios que tengan más confort para el animal. em, y asimismo podemos tener unas producciones más eficientes, ya que sabemos qué funciona, qué no funciona, por qué está pasando lo que está pasando. Entonces, como objetivo general en este trabajo tenemos que es entender los conceptos básicos de la anatomía animal en especies de producción pecuaria. Hablamos de bovinos, equinos y porcinos. Sin embargo, como objetivos específicos tenemos lo que sería describir términos anatómicos que se usan en la anatomía y en este caso aplicados a nuestra profesión, que es zootecnia. También vamos a describir planos y direcciones anatómicas y vamos a identificar algunas medidas zoométricas en estas diferentes especies. Vuelvo y repito, bovino, equinos y porcinos. Entonces, vamos a hablar sobre términos anatómicos. Entonces, el primero sería anatomía, que es lo que venimos hablando anteriormente, que es una ciencia que se encarga de estudiar las diferentes estructuras del cuerpo de los animales. Em, Punto 2 serían los órganos. Los órganos son un conjunto de tejidos que cumplen una función específica. Entonces, desde los órganos pasamos a los sistemas, que serían un conjunto de órganos que se trabajan en conjunto y esto generaría un sistema, por ejemplo, el sistema respiratorio con los pulmones. Bueno, el tegumento se refiere a toda la capa externa del animal, en este caso sería la piel. Mm, La homeostasis hace referencia a un proceso interno que se genera a nivel celular. Este proceso nos va a brindar una especie de equilibrio entre lo que está adentro de la célula y lo que está afuera de la célula. La fisiología es la encargada del estudio del funcionamiento a nivel químico y eléctrico de los diferentes órganos y sistemas que encontramos en el cuerpo de los animales. Cuando hablamos de la cavidad corporal, también hacemos referencia a todo el espacio donde se va a encontrar un grupo de órganos. El metabolismo es todo el proceso químico que se genera internamente para la producción de la energía en el cuerpo. El endotelio es un recubrimiento que se hace en los vasos sanguíneos. Este es una pequeña capa de células que se encargan de hacer este recubrimiento. Y el cartílago como es una especie de tejido conector que nos va a ayudar a tener los huesos unidos. Bueno, entonces con los planos topográficos, traje 5, hay muchos más, se pueden variar en las diferentes especies. Entonces, empecemos hablando de un plano medio, que sería el que nos divide el animal de forma mediana, en la parte mediana del animal. Tendríamos los planos sagitales, que estos son los planos que se encuentran a los lados del animal. Entonces están a este lado o a este lado, pueden ser sagitales izquierdos o derechos. También tenemos el plano transversal, que nos va a dividir el animal en una parte craneal y una parte caudal. Tengan en cuenta que algunos autores también les pueden decir en la parte craneal rostral, depende del libro o la bibliografía a la que se estén refiriendo ustedes. Em, entonces, los planos topográficos también pueden hablarse de planos transversales, se puede hablar de un plano dorsal, que es todo lo que está cerca del dorso, o el ventral, que está todo lo cercano al vientre. Contamos con los planos palmares y plantares, que estos se encuentran en los miembros anteriores y posteriores del animal. En este caso serían como nuestras manos y los pies, por así decirlo, compararlo con el humano. También podemos generar en los miembros anteriores y posteriores otros planos transversales para tener
unos espacios distales y proximales, pero eso ya es un poco más sobre las direcciones anatómicas. Entonces, pasamos a eso, vamos a hablar un poco de las direcciones anatómicas. Lo volví a, lo vuelvo a repetir, en este caso, todo lo que se nos dirige hacia la cabeza del animal va a ser una dirección craneal o rostral. Vuelvo y repito, va a depender de ciertos autores. Unos autores lo definen como la parte rostral, solamente el rostro del animal, y el cráneo, la parte craneal. El dorsal es todo, la parte de la espalda del animal. El ventral es toda la parte del vientre. Contamos con las miembros anteriores y posteriores, con sus regiones proximales y distales. Proximal sería hacia la parte media del animal y distal hacia la parte externa del animal. Hacia la cola nos vamos a encontrar con una región caudal, la dirección anatómica medial sería toda la línea media que se puede atravesar por el animal. Bueno, una vez identificados esas direcciones anatómicas, podemos empezar a hablar sobre los tejidos que encontramos y cuál es su aplicación en nuestra profesión. Entonces, podemos empezar a hablar de el tejido epitelial, y es que este se refiere a todo lo que es mucosas, el revestimiento de órganos. Principalmente lo podemos identificar o ver en la piel del animal. Este tejido se usa mucho en la producción de cuero. También le ayuda al animal de protegerse de los rayos UV y de otros organismos. Tenemos el tejido conectivo. Aquí estamos hablando de que es una estructura que nos va a ayudar a dar soporte. Podrían ser huesos, podrían ser cartílagos. Este tipo de tejidos no son muy usados, sin embargo, se usan en subproductos animales, como lo serían harinas o grasas. Entonces, también tendríamos el muscular. En el tejido muscular estamos hablando de fibras. Estas fibras tienen una capacidad de contracción y de relajación. eh, que le va a ayudar el movimiento, le permite el movimiento al animal. Y también este sería la principal fuente de cárnicos en Colombia. También tenemos un tejido nervioso. Este tejido no se usa mucho en la producción a nivel directo, como que podamos sacarle un beneficio directo. Sin embargo, es un tejido que le va a permitir al animal la transmisión de los impulsos eléctricos. Esto también le va a permitir a procesar la información. Y es fundamental la parte nerviosa de los animales, ya que les va a poder ayudar a un desarrollo óptimo, y adicional podemos brindar un bienestar al animal, entendiendo si el animal está bien como de la parte cognitiva, podemos identificar ciertos comportamientos que puedan ser normales o anormales y asimismo poder actuar frente a ello para generar un mejor bienestar. Y bueno, por último tenemos el tejido adiposo, que hace referencia a toda la grasa, todas las grasas que tiene el animal. Este es un tejido que le va a brindar una fuente de reserva energética a ciertos animales o en general a todos. Y este se usa como cebo, y también es un tejido muy deseado en carnes marmoleadas. Un claro ejemplo sería la carne guayú. Esta carne es muy deseada por su cantidad de grasa que tiene. Bueno, entonces, ya que identificamos los tejidos, podemos hablar un poco sobre medidas zoométricas. Y las medidas zoométricas nos sirven para medir y evaluar ciertas proporciones dentro del animal. Esto podría ser la altura, el peso, la longitud. También sirven para monitorear la salud, el desarrollo, y asimismo podemos tomar acción sobre esto. Esta es una tabla que tiene ciertas medidas que pueden llegar a ser como estándar en animales adultos, en este caso en bovinos, equinos y porcinos. Vamos a hablar un poco acerca de ello. Tenemos la alzada de la cruz, que sería la medición desde la cruz hacia el piso, como el tamaño de eso, o la longitud corporal, que sería desde que inicia como el torso del animal hacia la grupa. Tendríamos el perímetro torácico. Este se mide detrás de los miembros anteriores y nos permite entender la capacidad que tiene el animal o el espacio que tiene el animal para poder guardar los órganos en su tórax. Tenemos el ancho del pecho, que se mide solamente desde las regiones más externas del pecho, y asimismo en el ancho de la grupa. Se mide en la pelvis, en los extremos más anchos.
Ese tipo de mediciones se hacen también con los equinos y con los porcinos. Tienen ciertas variaciones. En el caso de los equinos también podemos encontrar que se les puede medir el rostro, esto con un fin más estético de que sean proporcionales y asimismo poder tener especímenes más bonitos de competencia y bueno, entre otras cosas también se les puede medir como el tema del pelo en el cuello. En el caso de los porcinos, ellos son una fuente de grasas muy altas, entonces una de las variaciones que tenemos con esta especie sería el espesor de su grasa dorsal. Es muy deseado que el porcino tenga cierta cantidad de grasa, en este caso sería entre 1.5 y 2.5 centímetros. Esto se debe medir con un ecógrafo, esto no se puede medir a simple vista, pero con una ayuda del ecógrafo podemos realizar esta medición. Asimismo, también se le va a medir la longitud del cuerpo para ver el desarrollo del animal, como su altura, y asimismo poder desarrollar, como tener una idea de cómo va su desarrollo. Bueno, como conclusión, este estudio es esencial para nuestra carrera y para en general todas las profesiones que van de acuerdo con los animales, ya que esto, como lo venía diciendo, nos va a permitir tener espacios más adecuados al animal, podemos tomar acción sobre lo que vaya pasando de acuerdo al comportamiento, a ciertas reacciones que puedan generarse dentro del animal, que si no entendemos las estructuras no nos vamos a dar cuenta. Nos va a poder ayudar a generar un manejo eficiente, nos va a ayudar a brindarles un mejor bienestar al animal y finalmente esto se resume en un rendimiento productivo mucho más eh, grande o más amplio. Muchísimas gracias por la atención a todos ustedes. Acá los dejo con las referencias de las cuales saqué la información. Quedo atento a sus comentarios. Que tengan buena noche.